Bueno, queridos patitos, vamos a tratar asuntos nuestros durante unas 3 semanas, como es el asunto vasco propiamente. Espero que sea de interés, por lo menos las reflexiones que pueden ser compartidas a través de la ampliación y profundización en San Google, en libros especializados y en otras instituciones como la Fundación Sabino Arana que pueden ampliar lo que modestamente vamos a comentar aquí. Y es que, en un primer término, evidentemente el pueblo vasco tiene una larga relación con el tiempo a través de su existencia durante milenios. Hay quien dice que, dado que piensan que nación y pueblo son elementos que van completamente asociados y por lo tanto no existen pueblos si no existe conciencia de tal, entonces el pueblo vasco pues prácticamente tendría un poco más de siglo y medio en paralelo al libro de Aguirre Azcuenaga de los vascos con historia, los vascos sin historia, o era al revés. ¿Mm? Con lo cual tiene más sentido, evidentemente, porque en un primer término los vascos no tenían conciencia de sí mismos como nación política, o tal vez sí, porque evidentemente no podemos exigir a los tiempos prehistóricos en la cueva de Santimamiñe una idea de nación, a pesar de que en el nicho ecológico asturperenaico perigordiano, como dice John Nicolás en su libro Arquitectura de las Naciones, mm, había un esquema de, alguno dirá paleeuskera, protoeuskera, porque ¿cómo puede ser que el euskera sea la lengua más antigua de Europa? Eso no puede ser. Por lo tanto, hay que ponerles cortapisas que a otros idiomas no se les pone, lo cual es absolutamente hipócrita e inaceptable. Antes de lo que se conoce como Sabino Arana, el nacionalismo vasco, en 1893, el discurso de Larrazábal, el Euskeldun Bachoquilla de 1894, el ámbito de la fundación del propio Partido Nacionalista Vasco, el 31 de julio de 1895, hubo otras gentes que tuvieron pensamientos sobre la nación vasca. Por ejemplo, Aita Larramendi, a finales del siglo XVIII, que hay quien dice, incluso en algún libro que hemos comentado recientemente sobre la escisión del PNV, en sus primeros estadios del libro, habla de que Aita Larramendi hablaba de la independencia de las provincias pirenaicas, a semejanza de las provincias unidas de los Países Bajos, un poco porque sí, como si fuera algo etéreo y no tuviera relación con el hecho de que cuando el señor Luis XIV, rey de las Francias, decía l'état c'est moi, el Estado soy yo, evidentemente estaba centralizando en su figura personal todas las instituciones del Estado francés. Cierto es que todos los estados tienen una relación con su pasado y la Île-de-France era el centro de lo que luego se expandió como Francia, que sufrieron los bretones, sufrió Aquitania, es decir, dentro de ella los gascones, es decir, los vascos. Tenemos la historia de Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, asesinado en 1610, y su hijo es Luis XIII, a partir del cual el reino de Navarra, formalmente dentro de sí, no está sino incorporado sin respeto excesivo a la foralidad, porque siendo una nación foral, la teníamos a los ámbitos de los dos lados de los Pirineos, tanto al sur como al norte. Es importante recordar no solamente la figura de Aita Larramendi, con esa situación en donde el creciente elemento centralista, que luego será llamado jacobino en Francia, va tomando cuerpo como una ideología en que la Revolución Francesa será absolutamente antitética con el hecho de la nación vasca, hasta el punto de que esa malla que construyen los revolucionarios para el tránsito en un camino de carreta X días desde cualquier punto de Francia al centro de la división departamental, pues evidentemente eso genera disfunciones en aquella zona del sur del Estado francés donde las decisiones se tomaban en la iglesia.
Es decir, del domingo, fuera de la iglesia, es decir, separación iglesia-estado, se tomaban esas decisiones que correspondían a lo más cercano. Y luego, por elevación, se iban tomando decisiones en instituciones de carácter foral, como por ejemplo en el señorío de Vizcaya, sucedía con el ámbito comarcal, y luego en juntas generales y la delegación de juntas generales, que era la diputación foral. Y por tanto, la Revolución Francesa supone un golpe muy duro a la foralidad. Los hermanos Garat lo vivieron de cerca y trataron de hacerse valer de un elemento que fundamentalmente había sido típico del antiguo régimen, pero no solo, también en la llamada Edad Media, que es un insulto a la historiografía, pero utilizada porque en teoría era ese momento en el que se dieron cuenta de que había que recuperar lo antiguo, es decir, lo que supuestamente había terminado con Rómulo Augustulo en el 476, que era la esplendoridad del mundo clásico grecolatino, y se dieron cuenta pues a finales del siglo XV con el Renacimiento, es decir, volver a nacer, olvidando por ejemplo pequeños renacimientos como en Aquisgrán con el señor Carlomagno, que también tuvo dificultades con los vascos con la batalla de Rezábal, de Orreaga, que tenemos un conversatorio aquí con el señor Xavier Irujo. Por tanto, la historia es compleja, prolija, y en aquellos momentos se tendía a pensar que lo importante, y fundamentalmente poner aquellos pequeños pasos para construir historiografía, y los primeros historiadores que se basaban en biografías de personas concretas, se creía que la influencia sobre personas concretas con poder era sustancialmente importante y necesario, a la par que eh, inevitable, pero no hacía falta ningún otro movimiento para tratar de lograr los objetivos políticos. Es decir, con estar a bien con la realeza, con la monarquía, con la Casa Real, en el ámbito de la corte, tener suficiente influencia sobre las decisiones allí, era ya suficiente para la toma de decisiones con respecto al conjunto de tus intereses. ¿Mm? Es decir, cuando los hermanos Garat, después de la Revolución Francesa, ven el ascenso de Napoleón y creen que es posible a través de influir en Domingo Garat, Somin Garat, en Napoleón para que establezca un gobierno, evidentemente desde el ámbito francés, sobre los territorios vascongados del sur, es decir, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, con incorporación evidente de los territorios al norte del Bidasoa, es decir, el Saspiac-Bat, lo mismo que ya había habido un intento de toma, y se hizo formalmente a través de la Diputación Foral de Guipúzcoa en la Guerra de la Convención 1793-1795, y un intento también de incorporar a la Diputación Foral de Vizcaya. Esto fue infructuoso en su aplicación, con lo cual ya en ese momento, antes incluso de Napoleón como emperador de Francia, había intentos de reunificación del país a través de estos elementos de presión política, a través de personalidades. Hemos de decir que, evidentemente, cuando después de 1515 en Navarra se produce el asunto de la invasión, que luego, evidentemente, será contestada en 1512, en 1516, en 1521, hasta la última defensa formal en el reino, como es el tema de Amayur en 1524, los propios disturbios entre viamonteses y agramonteses, los agramonteses serán los que acabarán manteniendo el reino hasta 1610, formalmente al otro de los Pirineos, incluso con este último rey formalmente vinculado ya a la corona dual Navarra-Francia. Pues evidentemente los piamonteses, que eran los del príncipe de Viana, por poner una figura que estaba orbitando por ahí. Y bueno, mi amigo José Ambelocchi tiene una novela que está en ciernes sobre este asunto que no desmerece Juego de Tronos, es más, parece Juego de Tronos una riña de niños en comparación con lo que se vivió a finales del siglo XV en el Reino de Navarra. Pero ciertamente ahí, después, con el cardenal Cisneros, con el rey Fernando el Católico, pues trató, dado que los territorios al sur del Bidasoa habían sido incorporados al ámbito de la corona castellano-aragonesa, bueno, pues era
plausible, tal vez, conceptualmente para algunos, bueno, pues retomar lo que en algún momento habría sido el reino de Navarra, territorialmente hablando, y cosa que evidentemente fue rechazada porque divide et impera, divide y vencerás, era el principio de algunos que evidentemente no supieron o no quisieron verlo, referido a lo que habían consentido respecto al hecho de ponerse al servicio de una corona extranjera, lo mismo que había pasado a finales del Imperio Romano, cuando algunos patricios, pensando que pagaban demasiados impuestos, llegaron a acuerdos con los bárbaros para debilitar el propio reino, pensando que, bueno, que se caiga el mundo, que luego ya lo levantaremos después, pero a veces cuando el mundo colapsa es difícil luego levantarlo y ponerlo de nuevo en pie, porque evidentemente todas las partes juegan y hay intereses contrapuestos y cruzados evidentemente aquellos que te vales de ellos para poder intentar forzar la maquinaria y lograr un escenario distinto al que está planteado o que puede evolucionar en ese sentido. Lo mismo que, por ejemplo, cuando es una película, pero Robin Hood de 1991, cuando el sheriff de Nottingham utiliza esos bárbaros para tratar de forzar la destrucción del campamento de Robin Hood, pues es un intento externo que puede salir bien o puede salir mal, porque, bueno, pues puede ser que esos bárbaros vean la debilidad interna e intrínseca y decidan quedarse, como dicen que pasó con la lucha entre el señor Rodrigo y su lugarteniente, el conde Don Julián, en el ámbito del norte de África, en la zona de Ceuta, Melilla, que, bueno, pues en esa guerra civil interna de los visigodos, pues pidieron ayuda a los norteafricanos. Estos, viendo la debilidad interna intrínseca después de la batalla de Guadalete, decidieron quedarse en el conjunto de la península. Con lo cual estas cosas evidentemente tienen su dificultad, su complicación, porque evidentemente todos tienen un cierto interés y el sustrato de querer vencer, ganar, prevalecer. Por lo tanto, todas estas intentonas ideológicas, de reflexión, de pensamiento, el padre Larramendi, hablando de esa situación del País Vasco, con esas tensiones que, evidentemente, el País Vasco, en general, las cuatro hermanas forales del sur, podríamos decirlo, participaron de la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones, en tanto cuando los Borbones, en buena medida, empezaron a gobernar en Navarra. Y por lo tanto, a través de Enrique III de Navarra, Enrique IV y su sucesor Luis XIII en Francia, hay una legitimidad dinástica que incorpora el hecho nacional vasco en condición de cómo se entendía entonces. Porque no podemos hablar de hecho nacional pensando en el siglo XXI en el siglo XVI. Evidentemente, pero que había algún tipo de pensamiento de condicionalidad y unidad del ámbito vascongado a través de ciertos esquemas institucionales de la época. Pues yo creo que es razonable pensar que sí. Hasta el punto de, como digo, ese resquicio de legitimidad que no tenían en el ámbito de los austracistas, seguro que estaba incorporado en el hecho de que estos herederos de Enrique III, Enrique IV, fueran vistos por el ámbito vasco como los legítimos sucesores de Carlos II el Hechizado, por encima del candidato austracista. Y este hecho contribuyó al mantenimiento de los fueros vascos en el siglo XVIII, a pesar de que dicen que en el ámbito aragonés, catalán, balear, valenciano, sobre todo en el ámbito catalán, que hubo una jura para el futuro Felipe V como rey también para los catalanes, y que luego se desdijeron, y por tanto eso era conceptualizado como traición. Pero dejando de lado estos pequeños detalles, como por ejemplo el hecho de que los catalanes, el condado de Barcelona, pidieran la ciudad de Santander como patrimonio para adherirse a la causa austracista, y al parecer les fue prometido, pues no ganaron y por lo tanto no fue ejecutada esa opción. Evidentemente tenemos que pensar que Felipe V
hizo los decretos de nueva planta, destruyendo el legado foral tanto de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, a comienzos del siglo XVIII. Por tanto, había un sistema dual. Cuando uno se acerca a ese mapa de los años 50 del siglo XIX, cito en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, en donde uno ve tres ámbitos, más un cuarto. Tres ámbitos peninsulares como es la España de toda la vida, luego la España asimilada, que es esta antigua corona aragonesa o catalano-aragonesa, que dirá alguno, y luego la España foral, que son las cuatro hermanas forales, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Narra. Y luego la España colonial, que incorporaba todos los territorios que aún le quedaban a la corona de las Españas, allí a finales del ámbito del siglo XIX, como es Puerto Rico, Cuba, Filipinas, las plazas de soberanía en el ámbito del norte de África y Canarias. Por tanto, estos pensamientos fueron transformados en ideas, y estas ideas fueron conceptualizadas en libros. Y hubo ataques, evidentemente, como el padre Llorente, de Rincón de Soto, como Fernando, que fue llamado por el príncipe de la paz, Godoy, a escribir un libro atacando los principios de la foralidad. Fue contrarrestado con libros de la época, fundamentalmente con apoyo de la fundación de la Diputación Foral de Vizcaya, que, bueno, digo la fundación porque, bueno, sería inferir un término de la época actual en el momento de entonces, pero el patronazgo evidentemente permitió a los autores escribir libros de contrarréplica, como por ejemplo el señor eh, eh, Novia Salcedo, entre otros. Es un elemento importante porque indica que el debate estaba encima de la mesa, que querían tratar de restregar a los vascos el asunto de que los fueros eran privilegios otorgados por circunstancias especiales. Por ejemplo, el hecho de que con los reyes católicos, y un poquito antes, se formulara el fuero viejo y luego, a comienzos del siglo XVI, se formulara el fuero nuevo, ya consignado, como si fuera una constitución, que era lo que era la referencia constitucional para los del señorío de Vizcaya, entendiendo, como decía Cervantes, que el vizcaíno era algo más que solamente lo que ahora conocemos como la Vizcaya propia, en tanto en cuanto el señorío de Vizcaya era el eje fundamental que heredó del reino de Navarra, el aglutinante de buena parte de los territorios donde se hablaba euskera, que Cervantes decía que el vizcaíno hable en vizcaíno. Es decir, el vizcaíno en aquel momento correspondía al ámbito del euskera, popularmente hablando. Había ese elemento de lucha, porque evidentemente los fueros no son sino derecho constitucionario, surgido desde la base, construido poquito a poquito, desde el ámbito del siglo X en adelante. En el siglo XIII hay una serie de consignas escritas un poquito aquí y allá, que luego se van ejecutando en coagulación a la hora de textos ya consolidados. Como hemos dicho, el fuero viejo y el fuero nuevo. Y esto en el siglo XIX, con la lucha de la construcción del nacionalismo español excluyente y de suma cero, que es mucho anterior a la Constitución de Cádiz, pero infiere su constitución, es decir, valga la redundancia, su plasmación efectiva en esa Constitución de Cádiz, cuando en 1808, en la corte de Bayona, después de la abdicación de Fernando VII y también su padre Carlos IV, en ese orden, primero el padre, luego el hijo, en José Bonaparte, pero primero abdicó Carlos en Fernando, Fernando en Napoleón y Napoleón luego en su hermano, porque estaba ocupado en otras cosas. Juan Yandiola, delegado del señor de Vizcaya, le dijo a Napoleón que está muy bien que estos españoles quieran tener una constitución, pero nosotros los vizcaínos tenemos ya una. Y en una disposición de esa Constitución de Bayona de 1808 se establece ese ámbito de respeto y que ya se tratará posteriormente este hecho de la foralidad como derecho propio del señorío de Vizcaya y de también Navarra se cita. Y por tanto, cuando
Vencen los llamados liberales, que en realidad no lo eran, sino una etiqueta franquiciada como una hamburguesería en el ámbito del Estado español. Pues evidentemente hubo disfunciones en tanto cuando chocaba el hecho de construir desde el ámbito de lo que se ha conocido como el modelo francés respecto al modelo alemán. Un modelo de abajo arriba, de construcción, en el ámbito federal o confederal. Suiza a veces también puede ser citado como ejemplo. O el ámbito francés, construido en malla de el rey, el Estado, y a partir de ahí para abajo, la construcción de los diversos niveles, con independencia de lo que opine la gente y con independencia de lo que uno tenga en el propio Estado, porque debe haber igualdad absoluta, pero igualdad como igualitarismo y centralismo, y que no hay diferencia de ningún tipo del ámbito territorial. Y eso significaba las leyes abolitorias de 1839, porque se ratifican los fueros vascos sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, lo cual ya era un limitante al hecho foral. Y luego, evidentemente, la abolición definitiva, después de ese ámbito de fueros ex novo, más o menos, sucintamente, porque en teoría debía llegarse a un acuerdo para la renovación del fuero, pero no dentro del fuero, sino desde el ámbito del gobierno de Madrid. Y por tanto, desde fuera, imponían una visión de lo que tenían que ser los fueros. Y eso evidentemente no casa con la formulación real de los fueros, como está en el ámbito del fuero nuevo y del fuero viejo, no digamos, antes que él. Y del acuerdo Concordia de 1630 entre las villas y las antiiglesias. Por lo tanto, evidentemente hubo una negociación que convencieron a los navarros, porque compartía el hecho de que esa renovación del fuero tenía que ser después de esa ley abolitoria de 1839 en el ámbito de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y también de Navarra. Y les convencieron de no tener una negociación conjunta, lo cual resulta curioso porque ya desde finales del siglo XVIII había una tendencia a hacer lo que luego en el siglo XIX se llamó el gobierno vasco. Una reunión sucinta entre las diputaciones forales de los 4 territorios, luego en buena medida fueron de 3, que fue una unificación de criterios, y en 1841, después de 2 años de negociación, los navarros pensaron que podían llegar a ese llamado pacto, la ley paccionada, con la dificultad de que algunos, como algún representante a la vez, llegó a escribir que las dificultades eran tan grandes que merecía la pena la independencia. Como el padre Larramendi también había hablado de la independencia del ámbito vasco. Y esto se quedó ahí. Porque todos estos hechos intelectualmente sobresalientes se quedaban en simple presión política, ideal, ideológica, pero faltaba un elemento importante. Y después de todo ese siglo XIX, llegará Sabino Arana a establecer la herramienta donde se puede plasmar en acción social la presión que puede hacerse con las ideas. Es decir, sin movilización no hay posibilidad de establecer ese elemento de tránsito a la nueva realidad. Y por tanto, se habían olvidado del hecho de que la sanrocada, del hecho de la gamazada, del hecho de la machinada, de todos estos elementos insurreccionales, en buena medida contra los fueros, es decir, eran contrafueros, fueron movilizaciones sociales con liderazgo político. Y por tanto, hacer una proclamación de fe en la independencia sin un elemento social, cosa que evidentemente no estaba en la época, había que esperar a un desarrollo político de los partidos políticos como herramientas, cosa que hace Sabino después de todo el siglo XIX, pues evidentemente solamente con Sabino se combinan herramienta política Partido Nacionalista Vasco con ideología respecto a la búsqueda de la independencia política de la comunidad-nación a través de la construcción de un Estado. Eso diferencia a todos los anteriores, llamémosles profetas de la independencia, respecto
al último eslabón que ya definitivamente da el salto a la construcción política como es Sabino Arana a través no solamente del pensamiento de Vizcaya por su independencia y de otras escrituras, a través de sus periódicos, sino también a través del hecho de construir un partido político que vehiculice todas esas aspiraciones a través de incorporar a las masas a toda la estructura de construcción de ese hecho diferente que supere lo que había sido hasta ese momento la deriva en el pueblo vasco. Y bueno, sin más, ya continuaremos. Es que ricasco, agur berbat, Betty Helpien.